Hola Universo Internet, porque son muchas personas que nos estén viendo. Este es su podcast favorito, Así ha de ser. Esta vez episodio 22. Nos encontramos de nuevo aquí en el Top Launch en la ciudad de Ibarra. Y tenemos un invitado especial que ustedes ya han de haber visto el título en el video. Uno de los comentaristas, digámoslo así, una de la gente de radio más importante de Imbabura, a mi parecer. El más duro de la radio. Tenemos aquí con Andrés Garrido. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a toda la gente que nos escucha y nos mira por medio de este video de comunicación muy especial. Muchas gracias por la invitación. Estamos listos y prestos para poder conversar y establecer ese nexo especialísimo de comunicación y por supuesto tratar de conversar y tratar de contestar todas sus inquietudes en esta parte del tiempo. Andrés, te confieso una cosa, verás. He estado con... Pero no soy comentarista. ¿Cómo es la cosa? En el caso sería locutor de radio. Locutor de radio, sí, perdón. Claro que en algún momento determinado nunca he perdido la posibilidad de involucrarme en el asunto deportivo. Me dicen o me han dicho en un momento determinado que tengo la capacidad de poder haber sido un buen narrador de fútbol. Totalmente, más vale, claro que sí. Eso mismo te iba a decir. Oye, verás, eso te estaba contando, verás, he estado con bastantes personalidades de acá de Imbabura, de fuera también estuve con Baby Rasty Gringo, etcétera, pero nunca me he sentido... La verdad yo desconozco bastante sobre los nervios, ¿cachas? Pero en este caso estamos con una persona que maneja el medio, que ha estado durante mucho tiempo en el medio radial. Y la verdad me da miedo un poco que no me dejes hablar a mí, que a mí me gusta hablar. No, hoy tengo la posibilidad de poder aceptar escucharte al final, ¿no? Siempre hay que poder analizar ese tipo de cuestiones porque no es lo mismo entrevistar a que te entrevisten. Totalmente. Porque tienes que justamente tener la posibilidad de poder escucharte y analizar cada pregunta que vas a hacerme en este momento. Exacto. Creo Andrés, yo, ¿no? Andrés, ¿cuántos años en radio? Imagínate tú y yo. Iniciamos en la radio más o menos a eso de los 17 años, cuando todavía estábamos en el colegio. Es una de las aficiones y una de las pasiones al final del camino que siempre le hemos tenido. Cuando todavía hacer radio en Imbabura significaba tener mucho esfuerzo, primera cosa. Hacer radio en Imbabura significaba lógicamente tener una voz demasiadamente engolada que no le tenemos al final, ¿sí? Pero nosotros, en ese momento determinado de la vida, hace muchos años atrás, yo te hablo más o menos ya casi de 30 años atrás en esta cuestión, nosotros le apostamos a hacer una radio un tanto diferente en ese momento, a tratar de salir un poco de esquemas. Teníamos una cualidad que de pronto los exitosos de la radio en ese momento no lo tenían. De seguro tenían una excelente voz, pero de pronto era un poquito más de la chispa, el ánimo. Éramos todavía jovencitos en ese momento, que de pronto le apostábamos a una radio un poco más abierta, a hablar de temas un poco más especiales. Y así nació la cuestión, porque nosotros al final del camino y del proceso, comenzamos golpeando la puerta. De pronto el dueño de la estación de radio donde comenzamos nos dio la posibilidad de hacer un programa de fin de semana con la música que a nosotros en ese momento no nos gustaba. ¿Qué música era? Hicimos música tropical. ¿Ya? Nosotros, por coincidencia de la vida, te cuento, en ese momento le dieron la posibilidad a un amigo. ¿Qué años estamos hablando más o menos? Estamos hablando más o menos del año de 1989, 90 más o menos. ¿Ya? Todavía estaba en el colegio. Ya, bacán. Pero le apostaron a una personalidad también en esa época que también estaba iniciando, pero tenía una voz un poco más agradable que la nuestra, supuestamente, porque nosotros estábamos buscando una tentativa de hacer radio y esa era nuestra afición. Yo pienso que la cuestión de la radio a uno le nace ya desde mucho antes. En ese momento la radio para nosotros era un hobby, ahora la radio para mí es un trabajo. ¿Te dedicas solo a esto de la radio tú? Bueno, al final nosotros hacemos, hay cuestiones vinculadas con el asunto de la radio. Tengo ya, como te digo, casi 30 años haciendo radio. Aparte de todo, unificada la radio, siempre también estamos involucrados en el asunto de los shows. Hacemos conciertos, producimos eventos. Entonces, va paralelo a la cuestión que estamos haciendo. Entonces, lógicamente, pienso yo que es mejor hacer radio que irme a trabajar 8 horas más vale. en alguna oficina, claro, lógicamente, sí. ¿No? Entonces, como te digo, nosotros en ese momento, cuando ya inició este programa de música tropical, tuvimos la posibilidad de que
el amigo locutor nos haga una entrevista. ¿Te imaginas tú? Entonces, nosotros nos adueñamos del primer programa del pana que le dieron la posibilidad de hacer radio. Ya. Y nos llama el dueño a eso más o menos de la medianoche, cuando ya estábamos casi acabando el programa de radio. Y nosotros, o sea, nerviosos, porque de pronto estábamos haciéndole tal vez perder el trabajo al amigo que estaba comenzando con su programa de fin de semana, Claro. que se llamaba Fiebre Latina. Entonces dijimos, bueno, Marcelo, si es que algo pasa, en tal caso nos disculpas, pero... Y nos Ya, llama el dueño y nos ya dice no depende, que ya. ¿quiénes son esos mocosos que están hablando? Imagínate tú. Entonces, lógicamente, nosotros tuvimos una buena aceptación. El dueño dijo que en tal caso tengamos la posibilidad de ver si le podemos acompañar al pana que estaba iniciando este programa. Y así fue como nosotros arrancamos la posibilidad de hacer radio en FM. Claro. Cuando tan difícil era ingresar a una FM en Imbabura por tanto locutor en ese instante. Imagínate, hablamos de 1989, todavía en su mejor momento Fernando Mafla, Richard Domínguez y así mucha... Eso te quería preguntar, Andrés, tus referentes, porque tú sabes, supongo yo estuviste también sentado en el set de la radio con músicos y siempre ellos tienen una referencia, ¿no? Un referente musical. ¿Tu referente en la radio o esto ya es... No, la radio a mí me gustó siempre. Siempre, o sea, yo tenía la posibilidad desde muy pequeño de estar involucrado con el asunto del micrófono, escuchando radio, escuchando locutores, porque siempre es un poco difícil buscar tu propio estilo, analizar lo que realmente te puede impactar y lógicamente sabes muy bien que nosotros, o sea, hicimos radio en un momento determinado. La radio solamente era la cuestión de presentar discos, o sea, presentar al artista, presentar la canción, dar la hora. Eso era la radio antes. O sea, ese era el locutor que hacía la radio antes. Por eso te digo que se podía manifestar de que la radio era la voz del locutor presentando música. Pero nosotros en un momento determinado, más o menos en el 2000, se crea una nueva iniciativa en Imbabura y ahora es una gran cadena a nivel nacional, cuando sale la Corporación Canela y apuesta a un estilo de radio diferente. Desde ahí te conozco yo. Exactamente. Ahí es cuando de pronto comienzas a despuntar, porque ya no es el locutor de radio, Claro. sino más bien es el animador de radio. Totalmente. Porque cuando propusieron justamente la locución en Canela, dijeron, nosotros queremos que animes la radio. Queremos que seas el animador de una discoteca, que te imaginas que estás con un poco de gente involucrándolas, queriéndoles hacer la fiesta, la farra, la alegría. Entonces apostaron directamente que la locución en Canela sea esta, combinada con el asunto del humor. Exacto. Ahí te regreso al pasado. Imagínate tú lo que pasaba hace más o menos casi 40 años atrás, solamente 30, con el asunto de la radio. Lo que pasaba, ahí no te podías reír, no podías lanzarte de pronto alguna circunstancia que salga, que no sea radial. Hablar de sexo en radio, imagínate, terrible. Inédito, pues. una cosa Claro, ahí te imposible. consideraban totalmente un desquiciado, un patán, alguna cosa por el estilo. Entonces, Canela apuesta a este tipo de locución y apuesta directamente al humor a través de la radio. Y ahí están los resultados, lógicamente, Andrés, ¿no? Tú has estado 30 años en radio y has visto diferentes generaciones que escuchan la radio, ¿me entiendes? Yo cuando te conocí, yo estaba en el colegio, ya, primeros Imagínate, cursos por ahí. Claro. Ya estoy viejo. Tú en esa época tenías un programa que era a las 3 de la tarde, en Canal 3 de la tarde creo, que hablaban del horóscopo, Claro, hablaban de claro. estas temáticas, pero yo la verdad no creo en el horóscopo, ¿cachai? Pero escuchaba, pero por este tema de humor, por este tema que te hacía sentir empatía con los locutores, con los temas que se hablaban, la música era buena, ¿me entiendes? Entonces... Era una combinación perfecta. Sí, totalmente. Claro, o sea, es una combinación de música. La pregunta, Andrés, es, a través de este tiempo, has tenido que lidiar, por así, y reinventarte, supongo, con estas generaciones que escuchan radio. ¿Cómo ha sido tu proceso en estos 30 años? Bueno, en tal caso, como te digo, comenzamos haciendo una radio normal. O sea, comenzamos haciendo una radio normal de la época. Tradicional, digamos. Claro, una radio normal de la época. Nosotros éramos los locutores éramos presentadores de canciones. Lógicamente que cuando sale el proyecto de la estación de radio que te estoy hablando, en el 2000, ahí es donde comienzas a sentir el cambio.
porque al final ves la empatía que existe con el público, existe de pronto la cuestión de la conexión directamente con toda la gente que de pronto no sabes cuánta gente te podría haber escuchado. Imagínate, nosotros fuimos los creadores del asunto del horóscopo. En ese momento sale la idea. Bueno, en tal caso el horóscopo es de toda la vida, ¿no? O sea, la cuestión de la lectura de las cartas, el tarot. Más, pero en el periódico. Exacto, pero también había en la radio, pero o sea, de una manera muy formal. Ahora nosotros le damos la vuelta a la cuestión, y entonces nosotros hasta el nombre de la primera intención, cuando leíamos las cartas en el 2000, comenzamos con la... No sé por qué salió esa idea, no, te soy honesto, no recuerdo claramente por qué nació esa idea, y de pronto, ¿por qué tuve la capacidad de poder hacer esas cosas yo? Tal vez en un momento determinado, yo creo muchísimo en la cuestión energética. O sea, sí he leído cuestiones energéticas, he leído la cuestión de los auras, me llama mucho la atención de la cuestión de estudiar la cuestión de los puntos energéticos, los chakras. O sea, no es nomás la cuestión así tan improvisada como parece. Ponerse a hablar ya. Exactamente. Entonces, lógicamente, nace la idea de hacer esta cuestión de la lectura de las cartas, y le ponemos un nombre medio singular al personaje. Se llamaba La Bruja Malafacha. No sé si recuerdas. Sí, me acuerdo. Sí, la lectura de las cartas en la estación de radio con La Bruja Malafacha. Entonces ahí había un poco de barbaridades que hacíamos, ¿no? Entonces, no, pues era terrible. Aparte de la aceptación, o sea, imagínate tú lo que revolucionó la cuestión, o sea, que te van a leer de una manera tan media especial, chistosa, media jocosa, o sea, porque se hablaba un poco de barbaridades. ¿Cuál es el caso porque habían llamadas telefónicas también? Muchísimas. ¿Y cuál es la llamada telefónica que más te impactó, si te acuerdas de alguna? La más chistosa, porque ustedes les berreaban durazo. No, ¿sabes una cosa? Yo te voy a decir un detalle muy interesante, y en la parte seria de esta entrevista, lógicamente, tú tienes la posibilidad, a través de la radio, cuando sale una llamada telefónica de personas que te llaman a consultar la cuestión del tarot, tienes que analizar hasta el tono de voz, así tú no lo creas. Ya. O sea, tienes que analizar el tono de voz, la parte seria de la persona que te está preguntando, cómo está su tono, cómo está su temperamento, porque de pronto te llaman una determinada persona. Sí, quisiera saber, por favor, estoy preocupada. O sea, hasta el tono de voz comienza a sentirse un poco media tensa, media conflictiva, sentimental. Entonces, todo eso se manifiesta en lo que tú le vas a expresar. Porque imagínate tú si sueltas algo a una persona que esté deprimida. O de pronto que le llames y le digas alguna barbaridad que ella realmente se imaginó que podía pasar, pero le estás reafirmando a los hechos. Entonces imagínate tú. Una responsabilidad brutal. Claro, tú. Te voy a contar un detalle que me pasó. Cuando ya comenzó a tener fuerza, me llamaban a hacer las consultas, por interno, y me solicitaban que haga limpiezas. Entonces yo les decía que no, que en tal caso de ese tipo de cuestiones no, porque este programa no es cuestiones es sin fines de lucro más que todo. Ajá. Entonces, un momento determinado, creo yo he de haberme mencionado que alguien fue infiel. Ya. Sí. Entonces, porque la mayoría de personas, ¿para qué te llaman a consultar? ¿O para qué buscas a la ayuda de algún astrólogo, supuestamente, de las personas que leen las cartas? Siempre es de esos temas. A ver, ¿cuál crees que sea la mayor opción? ¿Cuál crees, en la tentativa y en encuesta que harías, cuál crees que sea la mayor capacidad de que la gente llama para este tipo de cuestiones? Infidelidad. Exactamente. O sea, es el amor. Claro. O sea, no les preocupa ni el dinero a veces. No. La salud puede estar en el segundo plano, cierto es. Claro. Pero casi del 80% de llamadas es de infidelidad. Están desesperadas por la cuestión del amor. Entonces, ¿qué pasa en un momento determinado de tu vida con la persona que te está preguntando? Te está diciendo claramente, tú le dices al 100%, le manifiestas de que la pareja está portándose mal. Sí. ¿Ha cambiado de temperamento? Sí. ¿Ya no es el mismo de antes? Sí. ¿Viene cambiado el carácter? Sí. ¿Te trata como de una manera distinta? Sí. Entonces vas viendo que las cosas están mal, pues. Pero están al favor, pues, claro. A tu favor, o sea. Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo chistoso. Entonces hay un momento de... No, y si te acuerdas tú, no sé, nos dimos la posibilidad de leer las cartas con un vaso. Entonces me acuerdo yo que teníamos el vaso de la sabiduría. Entonces, donde un golpe era sí
y 2 golpes eran no. Era focazo. Era esto para la gente que está escuchando y capaz nuevas generaciones. Era una bestia porque te tenían una tensión así. No, pues ¿qué a va ver. a pasar? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a pasar con ese vaso? Exacto, y era esta tensión que termina matante la risa. No, tremendo. Ajá. Entonces, te cuento que un momento determinado llegó una pareja de afrodescendientes. Imagínate tú. Entonces todo el mundo en la radio, yo llegaba más o menos a eso de 5 para las 3 de la tarde al turno y la secretaria estaba como que de pronto desesperada, pues, ¿no? O sea, pensando que yo voy a meterme en algún embrollo, algún relajo y tanta cosa, porque eran, sabes que el afrodescendiente por nacimiento, naturaleza, son escandalosos. Sí, sí, sí. ¿Sí o no? O sea, ellos alzan la voz por naturaleza ya. O sea, porque es su forma de ser. Entonces, yo te hablo más o menos, y amigos, contándoles parte de esta anécdota, me topé en ese momento con un afrodescendiente de 1,85 de estatura. Con unas tremendas manos de basquetbolista, ¿te imaginas tú? Y solamente el hecho de cómo me quedó mirando de principio, o sea, dije, creo que ha llegado el fin. Ahí está, tantos años de estar leyendo las cartas, creo que esta vez sí me va a costar. Ahora sí acabé ya. O sea, dije, señoras y señores, me encerré en la oficina porque todo el mundo era tenso. La gerente, la secretaria, o sea, pensando, ¿qué voy a hacer yo? Pues porque ya la tonalidad, porque llegó el señor, el involucrado, llegó la esposa que le había dicho que el señor es infiel, y llegó la suegra. O sea, llegaron los 3, más 3 guaguas a continuación que eran los hijos, pues, toda una familia. Creo que eran del sector del Juncal. ¿Ya? Entonces, todo serio el asunto ese ya, todo serio. Entonces, ahora sí, entonces me desafió pues del principio, ¿no? Comenzó a alzarme la voz. Entonces yo le dejé que desarrolle y de pronto dije, bueno, voy a pensar de que este señor está en su razón y le voy a dejar desarrollar todo lo que quiere decirme. Entonces me dijo absolutamente hasta de lo que me voy a morir. Entonces yo... Pero tú cagado de miedo. No, respiré. Respiré y a los 5 minutos que le dejé desarrollar, le puse un alto. Entonces le manifesté que en tal caso no hay ningún problema de poder conversar, pero que me baje primero el tono de voz, porque primeramente no está en su casa. Entonces comencé yo también a jugarle un poco la parte psicológica, pues hermano. Si no, imagínate, físico, ¿no? Ya no estuviera contándote esta historia, ¿no? En lo físico no ibas a ganar. Solamente le ¿no? quedaba viendo solamente con la parte y con la mirada a la estatura de 1,85. Más me preocupó el asunto de las manos, porque dije, y un manotazo de este caballero me duermo ahí. Me duermo. Sí, imagínate tú. Entonces, le manifestaba, bueno, la señora comenzó a llorar, a decir que en verdad, que yo le he dicho que el señor es infiel y que le responda francamente y que le diga sinceramente lo que está pasando, pues, ¿no? Entonces yo le supe manifestar y le dije yo, que se siente, que tengan la bondad de... Entonces le comencé a hacer una encuesta, a hacer un test psicológico al tipo. Entonces, te repito lo que te manifesté hace segundos. Le pregunté por qué el cambio de actitud, por qué de pronto llega enojado a su casa. Me la jugué al final de cuentas diciéndole que no era la primera vez que la señora pensaba que era infiel. Porque entonces me nació el asunto, o sea, fue tan espontáneo y yo le dije, ¿sabe por qué su señora no le cree? Porque usted también tiene un hijo fuera. O sea, me la jugué. Yo no sabía. Me la jugué. Y el señor se quedó pero sorprendido. Y ha sido cierto, pues. ¿Te imaginas tú? No, inédito. Claro, o sea, ya. Entonces, el señor, ese momento que yo le manifiesto de que tiene un hijo y la señora me reafirma la cuestión, o sea, él se queda con la... No, pues este man es de veras. Este man sí sabe, claro. Pues. ¿Sí o no? Ajá. Este man sí sabe. Entonces, comenzamos a dialogar, comenzamos al asunto. Entonces, de lo amenazante que fue el tipo, pasó a la parte un poco más pacífica. Ya nos sentamos a conversar. Entonces me tocó hacerme la de psicólogo. Tú mediador. Claro, mediando el asunto. Le dije que cambie de actitud, que por favor tengan la bondad. Si se quieren, en tal caso se manifiesten o se digan. Pídale perdón. No, que se digan en su cara si ya no hay la posibilidad, si no hay amor, pues. Claro. Porque hay 2 cosas en el asunto. Te voy a decir claramente. Yo aprendí de un psicólogo que alguna vez conversamos. Cuando tú estás o te casas con alguien súper enamorado, tienes 2 puntos. Para la subsistencia y la cuestión de la... Ojo con el dato. De la cuestión del amor. Vamos al dato. El dato exacto. Primero te casas enamorado. Cuando estás enamorado te casas.
No ves nada. ¿Sí o no? No ves cuestiones económicas, no ves posibilidades, nada. Decides casarte con la persona. Estás enamorado, vives del amor, ¿no es cierto? Disfrutas del amor. Te lograste casar, si logras canalizar con una buena comunicación, ¿no es cierto? Pero tal vez en un momento determinado se te acaba el amor. Pero ¿sabes cuál es más fuerte que el amor? La costumbre. Como la canción. Exactamente, la canción, ¿te acuerdas de Rocío Dúrcal? Claro. ¿Sí o no? ¿Cómo es? Más fuerte. Más fuerte la costumbre que el amor. que el amor. Exacto. Cuando se acaba la costumbre, se te acabó todo. Entonces yo les jugué en el asunto ese de la costumbre de ellos. Entonces decían que sí. Entonces le digo, desen la posibilidad de poder estar ahí. Desen una posibilidad por los 3 hijos que tienen. ¿Sí? Entonces, o sea, fue más o menos una hora una hora de charla donde se habló un poco de circunstancias y lograron quedar satisfechos. O sea, tuve la posibilidad después del temor, porque no te estoy diciendo que yo soy un superhéroe al final. No. Ya te imaginas la mano que me estaba imaginando en mi cabeza o en mi cara. Quedo destrozado. Pero pasó una hora donde nos dimos un abrazo y nos dimos una cuestión de cogernos la mano con el caballero. Se fueron felices. Y me quisieron pagar unos $20 que no les recibí. Buenazo, qué increíble historia. ¿Te imaginas? O sea, son cuestiones, pero, o sea, dices tú, qué chévere que es esta nota de la radio, es la magia de la radio. Exacto. Donde tú tienes la posibilidad, por estos espacios a veces medios jocosos, de conocer y poder ayudar a mucha gente, que sí se puede, sin tener de por medio el asunto del dinero. Porque hay mucha gente que te llama a pedir auxilio de algo determinado que te está pasando. Y ahí vamos al punto este. Andrés, yo sé que en el recorrido de la radio, que acá, al menos en Imbabura, es complicado, ¿no? En el tema económico, sobre todo. ¿Tú crees que es más impagable este tipo de hechos que me acabas de contar? Digo impagable por el hecho de que no tiene precio, ¿no? A recibir el sueldo mensual, o cómo tú te la lidiaste en todos estos 30 años hasta ahora, estar posicionado. No, pues lo que pasa es que nosotros al final, el hambre, ¿sí? Te hace inventar. El hambre te hace inventar un poco de cosas, hermano. Entonces, no es que solamente vivas de la radio, o sea, tienes que buscar alternativas. Claro. Ya te digo, el asunto de la cuestión de los shows, que es al final, como siempre yo manifiesto que esta nota de los shows es una lotería, ¿sí? Porque quien apuesta a los shows ahora está jugando como una lotería. Claro. O sea, por la situación como está. Ahora, yo te manifestaba, ¿por qué de pronto decidí hacer de la radio mi trabajo? Porque en un momento determinado yo tenía la posibilidad de poder escoger algunas opciones para poder formalizar mi cuestión académica, se puede decir. Hace un poco de años, hace muchos años atrás, tenía la inclinación por ser militar, por ejemplo, o policía. ¿Sí? Ahí sí da la segura, digamos. No. Al contrario. ¿Te acuerdas tú hace mucho tiempo atrás? Porque ¿quién de pronto les cambia? Y hay que decir las cosas dentro del asunto con nombres y apellidos. Quienes cambian la historia a los militares y a los policías es el Correa. Claro. ¿Sí o no? Desde hace 10 años atrás. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en un momento determinado cuando de pronto mi inclinación dice, oye, ¿por qué no me hago policía? ¿Sí? ¿O por qué no me hago militar? Entonces, desisto en la cuestión porque eran mal pagados. Claro. Sí, pero mi afición, lógicamente, era ser periodista. Yo tengo 2 años de comunicación social en la Universidad Central. Un momento determinado, por cuestiones de la vida, me retiré. Entonces, ahí es cuando de pronto te marca la cuestión de madurez de la existencia. Tal vez yo en un momento determinado me considero una persona demasiadamente inmadura. He cometido varios errores en mi vida. Se me han pasado un poco de trenes excelentes en mi vida y no he podido aprovechar. Así es la vida, ¿no? O sea, no puedo tampoco, como se dice, arrepentirme. De hecho, yo tengo la teoría de que los más bacanes así son los que más denso lo han pasado, la han cagado peor. Lo que pasa es que, ¿sabes cuál es la fortaleza del ser humano? Pienso yo que es de pronto del que más se cae poder levantarse. Exacto. Sí, o sea, esa es la virtud que puede tener un ser humano. Porque hay muchas personas que tienen una capacidad negativa. Te caíste una y no te levantas nunca. Entonces, nosotros al final, en la vida, al final me casé. Claro, imagínate tú. Tuve la posibilidad de enamorarme. Por eso te digo que yo he pasado así, ¿no? O sea, me enamoré. ¿Cuántos matrimonios? No, uno. ¿Uno más? Uno, unito. Tengo 2 hijos. Ya. Hoy soy abuelo.
Vea. Imagínate, me hicieron rápido abuelo también. Pero bueno, en tal caso para mí es una bendición. Claro. Sí. O sea, sabes que yo, en la parte personal, soy de las personas que pienso yo que todo en la vida tiene una cuestión de causa y efecto. Nada en la vida se da por casualidad. El hecho de que estemos conversando juntos es por una causa, por una cuestión, porque así tenía que darse, porque todo está escrito. Exacto. Todo está escrito. O sea, yo pienso que nada al final... Nada es al azar. Nada es al azar. Imagínate tú al final. Pensemos un poco, hasta para morirnos tenemos ya... Tiene que haber una excusa para que te vayas. Y puede ser en cualquier momento. Exacto. Y después dice, no, es que si no se hubiera ido por acá, es que si no hubiera pasado esto... No, ya tenía que darse las cosas así. Lastimosamente es así. Exacto. Andrés, ¿qué te decía tu familia cuando tú dijiste, ¿saben qué? Me voy a dedicar a la radio. No. Supongo que se conversaba, ¿no? La opción de ser policía, de ser militar. Bueno, eso fue al principio nomás. Claro, pero que tú sabes que los papás Sí me gustaba. Vamos, o sea, ese es el camino, ¿me entiendes? A lo seguro, entre comillas, a lo que vas a percibir un sueldo bueno, a lo que, qué sé yo. Bueno, también sabes etcétera. una cosa que en ese momento determinado, bueno, tampoco... Bueno, yo quería ser parte de la cuestión de los oficiales, ¿no? Claro. Pero, bueno, hay que ser honestos también, la parte económica no daba. Porque era muy caro ser policía de oficiales en esa época. En esa época era durazo. ¿Sí o no? Claro. En tal caso, como te digo, cuando ya me dediqué al asunto de la radio era el hobby. Ya sabes, la cuestión de la farra, los panas, conocer a las chicas. Claro, ya vamos a esos temas ya. Exactamente, entonces nosotros al final, tuve una bonita época y vale la pena recordarle. Y siempre en tal caso uno cuando hay ese tipo de conversaciones y un momento determinado en la vida con la gente de la radio, con la gente que se conoce, y yo tengo un muy buen recuerdo, por ejemplo, un momento determinado de mis amigos de esa época de la radio, Gabriel Lucil, por ejemplo, que en paz descanse, Pato Bautista, que son de la época de nosotros, somos los tres que de pronto nacimos en esa época más o menos, que la gente nos apostó a nosotros, ¿no? Entonces, en tal caso, como te digo, es la época donde no te importaba nada la vida, vivías el día tras día. Claro. ¿Qué te digo? Entonces, al final, como te digo, yo cuando ya me retiré del asunto de periodismo, por mi madurez en ese momento, dije, bueno, me fui a estudiar turismo en la Universidad Católica. Ya. No me gustó. Ni a mí me gustaría. Sí, no me agradó, para nada. Entonces a mi papá le dije, sabes que va a ser un gasto innecesario. Va a hacerte más borracho. Exactamente, entonces comencé, ahí dejamos la cuestión. Pasó un poco de tiempo y conocí a mi esposa, hasta me casé después, imagínate tú, sin saber leer ni escribir. No, esas decisiones no. ¿Sabes que es cuando tenías la posibilidad de decir, tranquila, no te preocupes, como quiera hemos de hacer. Se estilaba eso en esa época, ¿no? Ahora ya la gente se quiere casar. O sea, yo, por ejemplo, a mi hijo, cuidado con decir la misma estupidez, no, claro. Cuidado, porque es una estupidez. Exacto. El como quiera hemos de hacer no existe, pues, no. Hermano, lógico. Pero bueno, en tal caso hemos buscado la posibilidad. En lo que cabe, me ha ido bien, momentos determinados. Me ha ido súper bien, momentos determinados, bien. Y también me ha ido mal, o sea, porque de todo tienes que probar. Uh-huh. Exactamente. Oye, Andrés, al pasar del tiempo también, tú hablabas de la madurez, ¿no? ¿Cómo tú ves ese progreso en ti, en tu aspecto radial, sobre todo? ¿No? Antes... Por ejemplo, ahora yo ya te soy sincero, te perdí ya el rastro desde que salí del colegio. Ya tú sabes que la tecnología ha avanzado, tenemos otras plataformas, está Spotify. Exactamente, buscas otra alternativa ya para poder. Alternativa, la radio también no sé qué tanto gente escucha ahora. ¿Qué estás haciendo tú ahora? ¿Cuáles son tus públicos? ¿Cómo llegas a ellos tú? Lo que pasa es que de pronto tienes un público, una clientela definida, se puede decir. Los caseros. Los caseritos. Exacto. ¿No es cierto? Los que siempre. Porque, como dices, está cambiando la cuestión de la tecnología. Tienes la posibilidad de a veces escuchar radio y mirar a través de la radio. No lo hacemos eso por una razón. Yo tengo un personaje, ¿sí?, que se llama Jaimito. Entonces, lógicamente, que de pronto hemos analizado y pensado que sacar una cuestión de radio en vivo a través de la red social del Facebook, por ejemplo,
sería hacerle perder el encanto al personaje. Algo así creo que pasó yo con Josema y Paquirri, no sé si les cachas. Los Paquirri, claro. Ajá. O sea, imagínate la cuestión de los Paquirri, cuando escuchabas en la radio, ¿cómo te imaginabas? Era otra cosa, claro. ¿No es cierto? Pero cuando de pronto salieron en vivo, perdió el encanto, perdió esa magia. Entonces, o sea, por eso es mejor que la gente que nos escuche y que nos siga pensando, o sea, siga imaginando que el personaje es un niño de 8 años, que es un niño picaresco, que... O sea, hay que darle posibilidad a la imaginación. ¿Cuándo se acaba la radio para Andrés Garrido? ¿Cuándo se acaba la radio para mí? Cuando me gane la lotería. Esto sigue entonces. Sí, hasta que no, el es mi cuerpo pasión. aguante. Es mi pasión hasta cuando aguante, hasta cuando de pronto mis energías den. Porque es difícil hacer un programa a la capacidad que uno se hace con toda esa energía, porque energéticamente uno se desgasta. Aparentemente dice, no, si tú trabajas 3 horas solo apenas. Hablando hasta por los codos. Hablas 15 minutos nomás. No, pero en tal caso, no. Siempre hay que... Es la cuestión mental. ¿Tú crees que esto se nace o va en formación? Porque tú dijiste, me alcé al segundo semestre de periodismo. No, segundo año. Segundo año. Acabé el segundo año de periodismo. Ya, al segundo año. Me faltan 2 nomás. Ya, faltan 2 nomás. Pero ¿tú crees que esto es un talento que tú tenías desde niño? Desde niño eras súper parlanchín, jodido con tus panas, así. ¿O esto sí se forma? Sabes que yo a veces soy muy hablador y también soy muy callado. O sea, tengo 2 opciones en un momento determinado. Hablo demasiado y también me callo, punto. Así me considero. Pero no hay un punto intermedio. No, o sea, de pronto ya cuando algo pasa mejor me quedo callado. Cuando ya no tengo nada que decir, me quedo callado. Cuando puedo yo expresar, o sea, yo soy de las personas que me gusta establecer contactos comunicacionales, en donde sea. O sea, si busco una alternativa, me gusta conversar con el taxista, por ejemplo. Y me da mucha alegría cuando el taxista te reconoce. Chévere, qué buena nota, si me entiendes. Cuando te cobran $1 en vez de $1.25. Una bestia. Entonces, porque ese es un público demasiadamente agresivo. O sea, la radio no se va a morir en el taxismo, por ejemplo, en la parte del conductor. Porque ahí todavía no llega la tecnología al 100%. Claro. Por ejemplo, a la gente de los mercados. El mercado, si me entiendes, o sea, todavía no le llega al 100% de la tecnología. Esto va a perdurar. Es que, lógicamente, si no fuese tan fuerte el poder de la radio, imagínate tú, los locutores, gente de radio, no utilizaría para una palestra política, por ejemplo. Claro. ¿Sí o no? Ahí está el pueblo, dices tú. Exactamente. En el caso, por ejemplo, de Jorge Yunda en Quito. A ver. Totalmente la radio es que él... Analízale qué pasó con el Oromero. Claro, ahí ¿Cuál fue la fuerza? ¿Dónde se ubicó? ¿Se ubicó con la cuestión alta de Quito? No. Porque en la cuestión alta ganó el señor Montúfar. En la cuestión media gana Paco Moncayo. Y en la cuestión del pueblo, ¿quién ganó? ¿Qué somos más? El pueblo. Exactamente. Somos más. Exactamente. O sea, claro. Somos más. Entonces ahí está la cuestión, porque eso te inclina ser un poco... A ver, la cuestión de la política, por ejemplo, pienso yo, debes tener un poco de billete para poder acceder a un partido. Porque el partido no hay que de pronto tapar el sol con un dedo, pues. Dice, bueno, cierto es. Dice, cualidades. Tienes que ser popular. Un carisma excepcional. ¿Sí o no? Claro. Debes tener un poco de billete, pues, para que te tomen en cuenta. Claro, no porque eres pilísimas vas a ser el presidente de la República. Exactamente, hay plata. Claro. Debe haber plata de por medio, claro. Lógicamente. Alguien que te apuesta también. Lastimosamente pues. Es así. Lastimosamente es así. O sea, lastimosamente es así. Pero la cuestión del asunto, hasta para ser político debes tener un ángel especial. Que la gente te acepte tal y como eres. Porque de pronto si finges también es horrible. Claro. Eso, y vamos allá, Andrés, tú hablabas al principio sobre estas voces radiales, ¿no? Y tu voz es bastante auténtica, pero de alguna manera al estar en la radio la gente te percibe de cierta manera, ¿no es cierto? ¿A cuántas mujeres enamoraste en la radio tú? ¿A cuántas mujeres enamoré? Ah, caramba, ahí sí me pusiste media difícil. No, yo me acuerdo que en mi época, ¿cómo te llamaban, loco? No creo que o sí se enamoran. Sí pienso, ¿no? Sí pienso. Sí, dicen, o sea, Lo que pasa es que te imaginan lindo, pues. Te imaginan bellísimo. Pero es que imagínate cómo será ese hombre tan atractivo. Yo me acuerdo las llamadas que te hacían, loco. O sea, era como quisiera conocerte. Claro, no, hasta ahora lo hacen, imagínate tú. O sea, lógicamente hay un poco de picardía también. Claro. Lo que pasa, escucha,
realmente hay una cosa muy especial. Yo conversaba hace poco de tiempo con gente muy, muy especializada. En un momento determinado tuvimos la posibilidad, hace un poco de años atrás, tuve la opción de poder conocer a ¿cómo se puede decir? Hoy son comunicadores, sí, comunicadores, tienen un nombre medio especial. Influencers. No, ¿cómo es? Algo así es. Community Manager. Exactamente, ¿Ya? El tipo era de eso. Aparte de todo era en manejaba mucho la cuestión de la neurolingüística, ¿sí? Entonces él sabía la cuestión emocional que pasa por tu cerebro. ¿Por qué te gusta una canción? ¿Sí? ¿Por qué ¿Ya? te gusta un género? ¿Te has puesto a pensar eso? Puede ser por herencia, capaz. No. Más o menos para poder analizar esa cuestión. ¿Por qué una canción se te llega al cerebro? Porque va repitiéndose, ¿sí? Va repitiéndose. Y le haces esa canción tuya. Por ejemplo, llega un momento determinado que te enamoras hasta las patas, ¿no es cierto? Y esa canción te pegó tanto y la escuchas todos los santos días y te pegas una borrachera con tus panas y le escuchas y lloras, ¿no es cierto? Real. ¿Sí o no? 100%. Sí, y de pronto te dejó la pelada y te pones y quieres hasta matarte, ¿sí o no? Sí, la mayoría de mis amigos. ¿Por qué pasa ese tipo de cuestiones? Porque tantas veces pasó esa canción por tu cabeza, es como de pronto un chaquiñán. ¿Por qué hay los chaquiñanes? Para ahorrar tiempo. No, porque tú estás pasando, ha pasado mucha gente por ese mismo lugar y abre un pequeño camino. Y lógicamente, mientras más pasa, más vas pisoteando, ¿no es cierto? Y va quedando impregnado la cuestión de los pies de cada persona que va pasando. Un caminito. Exactamente. Igualito es la canción. Pasó tantas veces por tu cabeza que de pronto se llegó y te emocionó un momento determinado, le hiciste tuya, ¿no es cierto? Porque habló de tu vida esa canción. Y después cuando te deja la pelada y de pronto alguna cosa de esas, viene el recuerdo y le haces tuya porque con esta canción y tal vez un momento determinado tuviste la posibilidad de abrazarte con ella, estuviste ahí, le dedicaste. ¿Y sí o no? Claro. Entonces es parte de la cuestión. Entonces ahora, como te digo, este caballero de la comunicación manifestaba eso, que la radio es eso, la música, son emociones. Hay un momento determinado que contaba de que el morbo en la gente vende muchísimo. El morbo un poco sano, o más bien dicho sano. O sea, la picardía, o sea, eso vende. Que la gente le hables un poco de la parte erótica, sexual, que le menciones al oyente, le hagas sentir que de pronto es sexy, de que de pronto es simpática y alguna cosa de esas, si no sabes ni quién es. Claro. ¿Te imaginas? Y eso es lo bacán de la radio, pienso yo. A mí, la verdad, me gustaría alguna vez incursionar en este mundo de la radio. Sí se puede, ¿no? Porque tampoco... Bueno, si trabajas y tienes tu sueldo bueno, quédate ahí. Mejor me quedo. Es que ahora en la radio están pagando con cupos. Así es. Entonces imagínate tú. Por eso estamos haciendo este programa también, porque yo pienso que también esto es una necesidad, debe ser para ti una necesidad de comunicarte, de tu medio de comunicación, tu punto de cercanía con el mundo, con expresar. Lo que pasa es que cuando de pronto aplastas el long en la radio, eres otro. Eres un personaje. Eres una nota, es otra cosa. Hasta tu timbre de voz cambia, eres más emocionado. Cuando apagas, eres el mismo, callados, no pasa nada. A veces no dices absolutamente ni una sola palabra, estás sumiso. Pero lógicamente es la magia de la radio cuando te pones, o sea, cambias. Claro. Porque te dicen al aire, pague. ¿Sabes? Sobre el hecho de que de pronto le veas movilizar el dedito al controlador, sabes que estás ya en otro mundo. Claro. Oye, Andrés, la radio ha venido, no quiero decir decayendo, pero ya las nuevas generaciones tienen otras preferencias. Pasa lo mismo con la televisión. Ya la gente, por ejemplo, mi hermana contaba esto, creo que en el podcast anterior, mi hermana ya no puede entender el hecho de que no tiene que estar sentada a determinada hora para ver tal programa. Claro. Ahora ya solamente pone Netflix y adelanta, atrás, puede ver el episodio que quiere, las películas. Exacto, pasa lo mismo en Spotify, en YouTube, con la radio. Claro, es una generación que tal vez no sabe ni quién es. Exacto, totalmente. Exactamente. ¿Cómo tiene que evolucionar la radio para mantenerse vigente? Ahí es un poco difícil. Ahí de pronto tienes que manejar y adentrarte a todos sus sistemas.
creo yo, ¿no? Por eso es de pronto que están haciendo ya las señales en vivo de la radio, ¿sí? Te abren la posibilidad de mirarte a través, de mirarte y escucharte como estamos haciendo en este momento. Entonces tal vez en ese momento determinado tendrás que ubicarte a la tecnología que tienes al instante, ¿no? Claro, yo por ejemplo soy un fiel consumidor de podcast, ahora ya no tanto de radio, sino de podcast. Entonces, a la gente, a mí personalmente y a mucha gente esto hay estudios igual. Mientras vas viajando a tu trabajo, mientras vas de aquí a Quito, qué sé yo, a la gente le gusta escuchar este tipo de cosas. Le gusta escuchar el pensamiento de otra persona, las opiniones, y tú eres una persona muy activa en redes sociales. He visto que posteas cuestiones políticas. Sabes que manejo muy poco el asunto ese, manejo empíricamente. Pero cuando algo Sabes que de pronto quisiera de pronto un momento determinado que mi hijo, que ya va a acabar la carrera de publicidad, me dé unas clasecitas, ¿no? Como está mal genio todavía, ya quiere ser licenciado, como le digo yo. Entonces todavía no le pregunto que se siente conmigo un poco a manejar la cuestión. Pero sí quisiera un momento determinado. ¿Una asesoría quieres tú? Sí, una asesoría para manejar la cuestión. ¿no? Fernando. Sí, para manejar la cuestión de imagen y un poco de circunstancias más. Pero eso te digo, o sea, lógicamente tenemos que cambiar. O sea, yo tengo un hijo mío que tiene ya va a cumplir 23 años. Entonces, él es una nueva generación. Entonces yo tengo que hacerle caso a él, no a mi tiempo. Exacto. ¿Sí? No a mi tiempo. ¿Por qué te digo eso? Porque yo tengo que estar a lo que están pensando, a lo que están analizando, como tú. En ese momento me está diciendo, no, es que yo soy un consumidor del podcast, soy un consumidor de redes sociales, de Spotify, un poco de cosas más. Y es por eso de pronto perdiste el vínculo de escuchar la radio. Sí. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay muy pocas personas en un momento determinado de la nueva generación que están pendientes. Pero tal vez en un momento determinado te van a escuchar. Y ahora de refilón, claro. Más que sea. Sí. Más vale. Cuando uno sube un taxi. Claro. Sí o sí. Exactamente. Tienes que aguantarle unos 3 minutos o 4 o 5 lo que aguante la carrera, pues al final. Qué chévere, hermano. Pero te quedas enganchado. ¿Sí? Exactamente. Te quedas enganchado y ahí depende full también de la capacidad, del talento que tenga el locutor. Y eso te digo, o sea, con la cuestión, por ejemplo, de la cuestión de las cartas, o sea, a mí me escribe muchísima gente. Y son edades de 19, 20 años. Entonces, tampoco es que esté desaparecido. Lo que tú dices, el amor, o sea, sigue existiendo. Sigue existiendo. Puede ser que las plataformas hayan cambiado. Las plataformas sí, pero la gente sigue desesperándose. Sigue teniendo los mismos problemas de hace 1000 años. Es que van a tener lo mismo. ¿O tú no has sufrido por amor? Chuta, qué pregunta, ¿no? Todos. Dime si no has llorado por amor. Se ha llorado también. Sí, se ha llorado. Por esa badulaque que me dejó. Sí, se ha llorado. La verdad, ¿qué voy a decir? Me voy a hacer el machazo. Exactamente, claro. Se ha llorado. Yo le he visto llorar a mi hijo por amor. No. Claro. Entonces digo, qué bestialidad. Los tiempos no cambian. Claro. La tecnología puede cambiar. Eso sí cambia. Pero iguacho no, pues. Claro. Los sentimientos no. De que en un momento determinado te enamoras. De ley. Sí, hombre. Y de amor. Y ahora con la cuestión igualitaria, no sé, ahí sí ya. Yo ahí sí ya no juego ya. Ahí no juegas. Ya no juego ya. Oye, Andrés, acabamos de pasar Copa América. Tú me decías que el fútbol también te gusta bastante. Sabes que miro el fútbol, pero no tengo una. No te apasiona, una afición de decirte que. No eres hincha de un equipo. Sabes que mi afinidad en un momento determinado fue por Barcelona. Ya. Para no mentirte. Sí, me gustaba mucho un momento determinado Barcelona. Yo en una época fui tan fanático que, bueno, sabes que a nivel del fútbol, y yo siempre quise ser arquero. Y de hecho fui arquero en un momento determinado. ¿Qué tal para un fútbol? Mal arquero. Malo, hermano. O sea, malo. No daba pie con bola para el asunto del fútbol. Pero me gustaba ser arquero. O sea, mi papá me metía a veces de repente en cursitos así de fútbol, pero no dio. Pero, como te digo, o sea, mi afición, por ejemplo, yo tenía en esa época, había un arquero que me encantaba porque ese arquero era una bestia, sabía salirse hasta la media cancha con la pelota. No, en ese tiempo, yo te hablo hace un poco de años atrás, todavía era guagua. Pereira. ¿Cuál será Pereira. Investiga en la época de Barcelona y vas a ver ahí el nombre de Pereira. Arquero de Barcelona. ¿Ya? Y regresa ahora con la tecnología, porque ahí para eso es buena la tecnología también. Puedes recordarle, ponle en YouTube las mejores opciones o las mejores jugadas del arquero de Pereira del Barcelona. Crack. Crack. Es que estamos hablando lindísima. De una época en que los arqueros eran libres. Claro. O sea, te jugaban, salían. Exactamente. El mismo escorpión de Guillita, o sea, eso ya no se ve ahora. Es más o menos. No tenía ese estilo ese arquero y era un poco más avesado. Andrés, ¿qué época fue la más bacán para ti? ¿O es ahora, qué sé yo?
Bueno, hay Porque diferentes... mis papás dicen que los 80 son insuperables. Puede ser. Pero ¿en qué sentido puede ser? O sea, en el deporte, en la vida personal, en la música. En la música, por ejemplo, o sea, el estilo de vida de salir y la ropa y la... ¿Sabes que de pronto cuando mucho más jóvenes... a ver, ¿por qué se recuerda una época? ¿Por qué recordamos nuestra época de 18, 17 años, tal vez un momento determinado? Porque eras más libre, menos inseguridad. Hoy como padre que soy, tengo mucho temor de lo que pueda pasar con mi hijo por la inseguridad. Porque uno también sabe cómo fue de joven. No, hay otra cosa. No, en tal caso yo nunca he sido de pronto de las personas. Cierto es que de pronto tienes que manejar de una manera un poco correcta las circunstancias y manifestar, o sea, hablar con tus hijos tal y como hablas con los panas, ¿sí? Y si de pronto no entendieron el mensaje, qué pena. A mí sí me da miedo ser papá. Sí, no, Andrés. pero yo te digo, o sea, a ver, nosotros en la casa hablamos así libremente y hablamos así, tajantemente, hablamos de sexo, hablamos de un poco de cuestiones, hemos hablado. Y de pronto mi hija quiso jugar a ser grande y me hizo abuelito. Pero no es porque de pronto el mensaje no llegó en la casa, sino que a veces la curiosidad es mucho más fuerte. Claro. ¿Sabes por qué? Eres guambra. Eres guambra. Y dice, no es que los padres tienen que hablar con sus hijos, tienen que decir mil cosas, tienen que saber. Es mentira. Cuando ya te pones en realidad, el mensaje no llega. Ya depende cómo le captes también. Es que los papás siempre van a hacer el esfuerzo porque esté todo bien, pero vos eres no sé si te pase a ti. Te dicen, no hagas esto, y a veces de puro pique lo haces. Claro. ¿Y eso crees que va a cambiar? No, cambiar de así. Tienes que pasar y caer. Ay, cierto ha sido. Qué bestia. Y además ahí está lo chévere, pues de experimentar también. Exactamente, porque ya te caíste. Y cuando ya te caíste dices, cierto ha sido, y ya, tú maduraste en ese momento determinado. ¿Sí o no? De ley. 100%. Así de simple. Oye, Andrés, estábamos hablando un poco de este tema de la selección, y para no andar tanto en el tema futbolístico, sino, no sé si te enteraste, en la Copa América hubieron unos temas de indisciplina de parte de nuestros jugadores nacionales. Van a ser multados, dicen, ¿no? Así dicen. Sancionados. Pero, farra. Más allá de eso, yo pienso que es un tema que trasciende el fútbol, que está impregnado en nuestra sociedad. La corrupción en general. O sea... Hay un detalle muy interesante, muy especial, ya yéndonos al asunto futbolístico. O sea, esto no es de nuevo la cuestión de la selección. A ver, si hacemos un recorderis, por ejemplo, de toda la buena farra que se dio el señor Luis Chiriboga, claro, que aparte de todo de ser... Y la cabeza. Por eso, de ser la cabeza de todas las farras, porque él decía, tú vas, tú no vas. Sí, entre los futbolistas, hasta los propios periodistas deportivos. Sí, porque les daba toda la facilidad y les daba todo lo que querían. A ver, ¿quieres botella de whisky para hotel? Mujeres, todo. Es una farra total. Y no es la primera vez que pasó con el asunto. En la escuela del Bolillo Gómez fue esta. Tener farras antes de los partidos. Se le vio ahí también a este capitán Vinicio Luna. Claro, Vinicio Luna también. Un pues, crack para este tipo de cosas. Lógicamente. Pues es que es una mafia ese tipo de circunstancias. Y lastimosamente... ¿Qué analizamos nosotros? De que como es la parte económica, no se pone en la camisa. Claro. Por eso es de pronto que tú te das cuenta cómo se evoluciona el fútbol en Ecuador con la alegría que nos dio la sub-20, por ejemplo. ¿Por qué razón? Porque los manes la sudan. ¿Pero por qué? Porque quieren llegar a ser grandes. Claro. Porque saben que futbolísticamente hablando, que la gente que está en el exterior le está mirando a sus jugadores en una palestra internacional. ¿Sí o no? Que saben que de pronto la sub-20 no solamente era para que el Ecuador quede bien, sino para que su nombre se marque y de pronto los negociadores del fútbol, los que manejan el marketing deportivo, porque hay gente que está cazando jugadores y sabes que de pronto dicen, no, a este le apostamos. Y a una apuesta de esas ya te vale millones de dólares. Claro. Pues. Claro. En cambio, los otros están ya en su zona de confort. Exactamente. No tienen nada que perder, no vienen a ganar Ahora, plata. dile a Valencia que juegue un poco más. No. Ya no. Dile a otro jugador, de pronto al arquero, a Banguera, a Domínguez, que algo se entregaron, ¿no? Pero en tal caso, más o menos nomás. Y la pregunta iba por el tema de que yo te digo que de la corrupción en general, ¿no? Y he visto algunos posts tuyos en Facebook que tú dices no soy tan activo en las redes, pero yo algunos posts he visto y tú estás muy en contra de este tipo de actos, ¿no? De corrupción. Cuando hay plata por medio de la gente, ponte. Lo que pasa que hablando un poquito ya de la cuestión... ¿Cómo quitar esto de la sociedad? Imposible. ¿Crees que nunca va a cambiar este país? No.
creo que yo me he de cerrar mis ojos y hemos de seguir viendo la misma escuela. Ahora yo te pongo a pensar una cosa, y a los amigos también que nos están mirando y escuchando. ¿Qué haces con tanto dinero? Eso. ¿Te has puesto a pensar? No O sea, te puedes ¿qué llevar. te gustaría a ti, por ejemplo? O sea, ¿qué hicieras con $1 millón? Chuta madre, qué bueno. Lo he pensado, la verdad. Primero, creo que pondría una empresa mía, una productora gigantesca para competir a nivel internacional. Y después, qué sé yo, compraría cositas, donaría también a la gente que no tiene, ¿no? Claro. Como le preguntaron a un pastucito. ¿Tú qué harías con $1 millón? Dice, le preguntan a un pastuso, le dice, ¿qué haría usted con $1 millón? Le dice, bueno, pagar las deudas. Y el resto, que esperen. Buenas. ¿Tú qué harías con $1 millón? Con $1 millón. Pero la verdad, no la diplomática de... No, o sea, pienso yo que de pronto a mí lo que me llenaría cuestiones básicas, hermano. Yo sí me gastaría todito. Sin complicaciones. Yo hice un análisis de cuánto tienes que gastarte más o menos con el $1 millón. Tendría que gastarte $100 diarios. Sí te gastas. $100 diarios durante más o menos, haz de cuenta, $100 son $3,600, ¿sí? Por un año, 3,600. Multiplícale casi por 30 años que tendrías que gastarte $100 diarios. Pero eso... En $1 millón. Claro. ¿Crees que no vas a vivir tranquilo? Fresco. Claro. Pero viviendo... Es que eso también, verás. Lo que pasa que quien más tiene, más gasta, pues más... Ahí está más el problema, ahí está. Esta es la cuestión del perdón la expresión al final, de la maldita ambición, del poder. Mientras más tienes, más quieres. Claro, ese es el problema. Porque lógicamente a uno lo que más iras y más coraje da es mirar las cifras exorbitantes que se manejan en actos de corrupción. Bueno, fuera $1 millón. Imagínate, hablamos de Cientos de millones. De 18 millones, hablamos de 20 millones, se llevan, o sea, son 50 millones, o sea, te pones, o sea, dices, ¿y esa gente qué hace? Porque para vivir normalmente, ¿qué necesitarías? Una buena casa. Que te compres una casa de unos $200,000. Y estar fresco, o sea, estar libre, impagable. Ponte ahorita estos manes, sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Ya. De estos manes. Imagínate. De la revolución, corridos, con el temor de que van a ir presos, caen presos, tratando de camuflar toda la cuestión de la estupidez. En todo caso, me ahorro y del robo. De eso y trato de, al menos, si ya soy ladrón mismo, tratar de que no me cachen. O sea, lo que pasa es que al final, un momento determinado se te duerme el diablo. Y chao. Ese es el problema. Y ahí es sálvate quien puedas también. Por ejemplo, ¿qué le pasó a nuestro pana el Glass? Él pensó que de pronto todo iba a quedarse en paz. Y el Señor... Y cada vez van saliéndole más cosas. Pues, y el Señor le jugó una mala pasada, pues, ¿no es cierto? Claro. O sea, les traicionó. Imagínate una traición de supuestamente tu panísima, pues. Ay, esa es otra cosa. ¿Tú qué crees? ¿El presidente está limpio como él se pretende o también tiene Yo te voy a ser bien honesto en esta cuestión. Cuando tú te vinculas a alguien, en cualquier circunstancia, y andas con alguien haciéndote un proyecto, de pronto pensando en un negocio o alguna alternativa, vas a llegar a enterarte de las cosas que haces. Claro. Tarde o temprano. Aunque no participes, sí sabes. Exactamente. O sea, así de simple. Así de simple. Lógicamente que nosotros a través de los medios de comunicación nos enteramos parte de lo que podemos hacerlo. O sea, imagínate nosotros que somos unas personas normales y corrientes, ¿sí? Nos enteramos que tras la circunstancia, tras el poder hay muchas cosas y nosotros, en un momento determinado manifestamos, ¿qué pasará cuando se abra la olla de grillos de tantas cosas y de irregularidades que existe, pues? O sea, eso toca ponerse a analizar. Y si tú mencionas que se va a acabar esto, no, o sea, se va a acabar. Es imposible. ¿Sabes por qué? Por la cultura que tenemos. ¿A quién quisieras ver de presidente después de Lenin? Después de Lenin. Ah, caramba, chuta. Yo te veo medio de derecha a ti. ¿Medio derechista soy? Sí. ¿No me crees socialista? No. ¿Por qué? No sé, tienes pinta. ¿Así? No, seas así. Nebotista, ¿puede ser? No, tampoco te digo que al final... No ha hecho una mala gestión, ¿no? O sea, no es que de pronto sea una... O sea, ya le apostamos a una persona de izquierda. A ver, vamos a ser honestos y francos.
Todos ¿Sí o no? votamos por Correa. No, o sea... Tú votas por Correa. Yo, ¿sabes que no voté por Correa? Nunca he votado por Correa. No, ya ves que si eres de derecha. ¿Sabes que yo sí le conocí a Correa? ¿Sí? Solo tuve la posibilidad de conocerlo muy tempranamente cuando fue ministro de Finanzas. Claro. Tuve la posibilidad de entrevistarle también. 3 veces le entrevistamos a Correa. 2 en Canela, en Ibarra, y 1 en Canela, en Quito. Que me invitaron también a una entrevista con Jorge Yunda, con Loro Romero en esa época. Entonces, de pronto sí le aposté yo a ese hombre, un momento determinado. Es que para una venta de humo, Correa. Imagínate. Dije, no, pues es que tenía muchas cualidades este tipo. Y la presencia. Exacto, pues. Claro. Decía, qué guapo, ¿no? Hable serio. No, o sea, las chicas decían qué guapo, claro. O sea, que la presencia, la pinta, el ángel que tenía este tipo, o sea, te cautivaba al momento. Claro, te atrapa. O sea, te convence de una. ¿Y sabes cuál fue la nota? Decir, no voy a pagar la deuda externa, pues. Yo también dije. Héroe nacional. Es un crack, dije yo. Héroe nacional, claro. ¿Sí o no? Entonces ya le apostamos le apostamos a la izquierda. ¿Y qué hemos sacado? Chuta, nada. Hemos salido perdiendo. Entonces apuéstale a la derecha a ver qué pasa. Veamos. Total. Chuta, yo pensaba que sí iba a cambiar. Yo verás, decía la gente de mi época, todos estos chamos que crecimos y ahora ya estamos en puestos y toda la cosa. Dije, es el momento de ver un nuevo Ecuador. Y creo que tal vez te pasó a ti también esto. Y ahora que les veo, los mismos de mi generación están metidos en lo mismo, brother. ¿Te imaginas? Y como tú dices, ahora ya le pierdo totalmente. Es que hay una cuestión. Hay una cuestión. A las nuevas generaciones. O sea, lastimosamente, estamos mirando la gente que sale de las universidades. ¿Qué puede hacer? O sea, ¿por qué de pronto las universidades ha dado tantos estudiantes que a veces no sabes dónde están? Porque el estudiante lo primero que piensa, no, yo tengo que ubicarme en la parte burocrática. ¿No es cierto? O sea, yo tengo que llegarme a ubicar en la parte burocrática, si no, yo no voy a generar dinero. Entonces, es el momento determinado, y ahí sí de pronto comparto con lo que decía nuestro señor presidente, pues hay que apostar al asunto del emprendimiento. Tienes que emprender, si no te vas a morir del hambre. De ley. ¿Sí o no? Y si no quieres ser parte de ese tipo de cosas también. Exacto. O sea, si de pronto no quieres ser parte, no quieres involucrarte. Claro que de pronto uno dice, yo nunca quisiera involucrarme en el asunto de la política, yo no puedo decir de esta buena de beber. ¿Sí te ves de candidato? Yo alguna vez, claro, de pronto sí. De pronto ¿Qué te gustaría? ¿Una concejalía? Una concejalía. ¿Una alcaldía está bien? No, una concejalía humildemente. Déjame llegar de así suave. Claro, nomás. suave más. Porque no vale lanzarse tan alto y después, ¡pum!, te quemas rápido. No, lo que pasa de pronto es que la cuestión a veces económica es la que te... Claro, mientras el puesto es más alto también más... Claro, más billetico, pues claro. Entonces voy a apostarle después de 4 años, si es que vivimos, a darles una aportación un poco modesta. Más que sea que me ubiquen en 5º lugar de preferencia, no hay ningún problema. Bacán, Vamos a ver qué pasa, ¿no? Bacán, Andrés. Ha sido una conversación muy bacán, la verdad. Te agradezco un montón. Persona muy chévere, muy... ¿Cómo eres en la radio, cachas? Así mismo. Así que... Ya para ir terminando este podcast número 22, quisiera que le des un mensaje a la gente que piensa, primero, lo que tú haces, que es lanzarte contra la corriente, básicamente, en el mundo de la comunicación. Tú eres un contracorriente, yo te califico así. ¿Cuál sería el mensaje para esta juventud y para la gente que te busca en radio también? Bueno, que de pronto hagan lo que les gusta hacer. No hay mejor definición. Y no hay mejor alternativa en la vida que trabajar en lo que te gusta. Porque eso se llama trabajar. O sea, hacer las cosas con pasión. Fuera de que de pronto la vinculación económica es demasiadamente importante, no se puede negar. Pero lo más satisfactorio realmente es hacer lo que te gusta, lo que te nace. Porque te estás sintiendo pleno en cuerpo y alma. Que apuesten siempre a sus sueños, que en tal caso hemos visto en los últimos tiempos la posibilidad de mucha gente ecuatoriana, cuando nadie apuesta por ellos, al final de cuentas, cuando se quiere, se puede. Miramos el asunto del Carapaz, miramos a nuestra imbabureña, por ejemplo, yo que salgo a caminar casi todos los días al parque y digo, qué tremendo como es la posibilidad cuando la gente quiere, la propia Glenda Morejón, mirar cómo esa chica todos los santos días, de domingo a domingo, se prepara, busca un sueño. Porque ella está buscando un sueño, está cumpliendo parte ya de sus
sus posibilidades. Pero el sueño, todavía no sé cuál puede ser el sueño más grande de ella, tal vez una olimpiada. Esperamos tenerla ella también sentada aquí. Exactamente, entonces ese tipo de cuestiones son ejemplo para todos, niños, medianos, jóvenes, para todos. Nunca es tarde. Ayer justamente revisaba la red social. ¿Sabes que para el amor no hay edades? Hay una señora que se casó a los 102 años con un tipo de 99 años. ¿Te imaginas tú? ¿Imaginas? O sea, entonces al final del camino, mientras se viva, mientras podamos estar aquí hasta cuando Dios quiera, tenemos que soñar. Todos los días tenemos que soñar. Así no se cumplen los sueños, tenemos que tener las posibilidades. Y esa ya no es la parte económica, sino la parte ya personal. Porque, como te digo, o sea, he visto muy de cerca cuestiones un poco negativas y en la parte seria. He pasado un poco de tristezas en los últimos tiempos y he visto que la mejor alternativa que tiene el ser humano es sentirse conforme con lo que tiene. Sí, siéntete exitoso, decía alguien. ¿Por qué no sentirse exitoso, decía alguien, cuando tú tienes un techo donde ir a dormir, un plato de comida, tienes que vestirte, tienes hasta para poder curarte un momento determinado, tienes amigos, tienes gente que está atrás tuyo, a veces no lo sientas, y por sobre todas las cosas tienes una familia, porque lo más interesante realmente es tener eso, o sea, no sentirte aislado, tener una familia, alguien que se preocupe por ti, alguien por quien tengas tú donde llegar. Pienso que esa es la mejor satisfacción y eso es lo que en algún momento determinado la gente tiene que valorar. Las riquezas, los carros, ¿no? Las casas, ya cuando te mueres no te llevas nada, hermano. Son 4 tablas al final del camino y una historia que de pronto, porque nunca hay un muerto malo. Exacto. ¿Sí o no? Exacto. Pero lo más interesante al final del camino es que te recuerden tal y como eres. ¿Qué quisieras que diga en el epitafio se llama, ¿no? Qué feo hablar de esto, pero a todos nos va a tocar morir. Un momento determinado llega porque llega. Llega porque llega. ¿Qué quisieras que diga ahí? ¿Sabes que nada? Nada. ¿Sabes que nada? Porque al final de cuentas que la gente me recuerde tal y como de pronto ellos quieran recordarme. Porque yo no estoy dejando una lección absolutamente a nadie. Lo único que se hace todos los días al final es darles un poquito de alegría. Y si de pronto se alegran con alguna estupidez o una idiotez que sale de tu boca, Dios le pague que te escuchen de una manera especial. Porque la gente, tú me recordarás un momento determinado tal cual. ¿Qué tengo que vayas tú un momento determinado a mi entierro y veas una frase que tal vez no venga con tu pensamiento? Y que no dijiste ni tú. Exactamente, exactamente, me dieron imponiendo la circunstancia. Más bien, un momento determinado que tú me recuerdes como tú quieras recordarme. Bacán. Siempre como eso. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias a toda la gente que se conectó a este podcast número 22. Quisiera que el siguiente podcast también lo sigan haciendo. Le vamos a agradecer también a Andrés tu presencia. A ti, gracias por la invitación. Muy bacán, Andrés. Gracias. Nos vemos.